Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político, quinto capítulo de esta temporada 2026. Estamos contentos, hay muchos temitas, todavía yo en polerita porque me aferro al calor con mis dos manitos, pero mi compañera Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo, ya entiende que esto es otoño. Sí, otoño todo el rato. Es que hoy día en la mañana, ahora está bastante agradable, pero yo cuando salí temprano en la mañana, Sí. muy temprano, 5 de la mañana. 6:15. Ah, bueno. 6:15 Ay. salgo. Valor. Estaba heladito. Sí, Entonces no, era la mañana necesaria estaba la camiseta. Sí, yo que fui para la Universidad Católica, como hay un cerro cerca, igual se sentía Hoy- como... Necesito decir algo, mis alumnos de la Universidad Católica el otro día me dijeron, profe, a usted la presentan solo como profesora de la Universidad del Desarrollo. Se siente Y mal. se sintieron mal, así que sí, también hago un curso para periodismo en la Universidad Católica. Muy bien, ahí puedes dar todo tu currículum, pero tú me pides que te presentes Sí, no, así, pero si no estaríamos 45 minutos de podcast dando tu currículum. No, pero hagamos la cortita nomás. Así un Ok. saludo a mi alumno de la Católica. Muy bien, un besito para periodismo en la Católica, la mejor escuela de periodismo en la región. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad de San Sebastián y además director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. ¿Cómo está, Luquitas? Team Calor también acá, Sí, bien, tratando bien, de bien. aprovechar los últimos rayos de vitamina D que vamos a tener, porque se viene duro el invierno. Sí. Y aprovechando ya que estamos en el paso de los saludos, mandarles también saludos a mis estudiantes de Administración Pública, sobre todo los que están trabajando en el PLAE con la Municipalidad de Concepción. Diego con chapita y todo, pero Sí. se la sacó. Chapita Sí. institucional. Pero es que aquí hay que sacarse la institución. ¿Cierto? Porque si no Porque son después... exclusiva responsabilidad mía las opiniones vertidas en este programa. Exactamente. Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, aquí estamos con chalequito ya. Yo sé Sí. que Ahí otoño. estamos mezclados, Claro, ¿cachai? otoño Hay un ya. zigzag de emociones Entonces aquí. ya estoy ya en modo otoño y contento de estar acá, que hayamos tenido un día después de la amenaza de Trump. Sí. Estamos vivos. Estamos Estamos vivos, vivos, estamos sí, vivos. yo creo que hay que celebrarlo. Así que hay que celebrar que estamos vivos en una ciudad. Sí, bueno, Ay, Francisco muy ya nos interesante. introducía el tema. Hubo una suspensión de estos bombardeos anunciados de destruir absolutamente todo Irán, ¿cierto? Y es una especie de tregua de 2 semanas con intervención de Pakistán. Ahí yo me pierdo un poco qué fue lo que pasó, porque Pakistán en otro país, pero lo cierto es que se habla de la apertura completa y inmediata de el estrecho de Hormuz, que finalmente serían buenas noticias para la humanidad completa, que por el tema del petróleo, finalmente, si eso es. Implicaría, claro, de hecho el petróleo, si es que no me equivoco, ya está bajo los $100 el 90, galón, lo 90, cual es un precio bastante asequible y que puede reflejar que vaya a disminuir el precio de combustible en general para el ciudadano a pie. Pero claro, o sea, la amenaza de Donald Trump fue destruir toda una civilización. Claro. Yo creo que no hay que bajarle el perfil, a pesar de que hay algunos que dicen que es un tigre de papel, que en realidad tiende a tener este tipo de discursos. Él ha amenazado constantemente y finalmente no hace nada. No ejecuta, pareciera ser que es... Puedo que sea una frase un poco más coloquial, mucho ruido, pocas nueces, finalmente. Pero el lenguaje utilizado Donald Trump yo creo que es el preocupante. Hay algunos votantes de los MAGA que son los más férreos. America Great Again. Exacto, que son los más cercanos, que ya están levantando cuestionamientos sobre la salud mental del presidente norteamericano. Y bueno, el tema de Pakistán es por la cercanía. Irán es aliado de Pakistán. Recordemos que Pakistán también es uno de los pocos países que tiene armas nucleares, y una de las cosas que se temía era que fuese Pakistán el que abasteciera de armas nucleares a Irán en una eventual escalada nuclear del conflicto. Entonces ahí Pakistán se coloca como Además, un... musulmana. Exacto, Exacto. musulmanes. Entonces se coloca como un actor significativo dentro del conflicto que logra calmar los ánimos. Es que no hay que olvidar que también esta guerra está desestabilizando la región. O sea, todo lo que es los Emiratos Árabes, todo lo que sabemos también que está haciendo Israel, lo que hablamos fuera de cámara de cómo, a pesar de este cese a la guerra, Netanyahu, que yo la verdad no sé si quería un aliado así como Netanyahu, decidió seguir bombardeando Líbano. Incluso Irán hoy día sale diciendo que mientras que Netanyahu siga bombardeando el Líbano, ellos la verdad es que tienen algunas dudas de este acuerdo de paz, Claro. pero en teoría es verdad lo que decía Leslie, que es una buena señal que se haya abierto el estrecho de Hormuz.
en teoría debiese bajar el petróleo, pero yo leí el otro día a un economista que proyectaba que probablemente iba a subir 80 pesos en la próxima subida, que es como Claro. de un mes. Obviamente, quizá esta bajada logre Pero ya evitar está una subida. anunciado uno de las Sí, bencinas sí, para está esta semana, anunciado. así que Claro. Exacto. Anunciado. entre Mañana. 85 y 90, Sí. 90 pesos. Sí. Ahora, claro, lo que pasa es que hay que entender que estamos hablando de procesos de especulación muy Claro, groseros, además ¿cierto? esos precios se demoran en traducirse Claro, al bolsillo de las personas. tú tienes un primer momento de especulación donde hay personas que preveían la guerra y compraron cierto petróleo para abastecerse en las cadenas de valor. Claro, ahora, si llega a bajar el petróleo, va a haber un desfase entre el momento que baja el precio del petróleo al momento que llega el precio del petróleo más Claro. barato. Porque tú ya almacenaste bajo el contexto de una guerra. Alguien dijo, alguien en este instante alguien se está enriqueciendo con este tipo de boom, de movimientos cíclicos del precio, ¿cierto? En esta Sí, que cosa no le han de, bombardeado la refinería. claro, sí que no bombardeado, en esta cosa de comprar barato y vender caro. Entonces, en este instante probablemente está la especulación muy alta, lo que es incertidumbre, pero esto es una tregua en rigor. Sí. Porque, 2 semanas. pero tampoco son tan ordenados para aceptar las treguas. Israel efectivamente no es precisamente un niño aplicado Lo que pasó en Gaza. para respetar, Exacto. claro, para respetar las treguas. Entonces hay una tensión y todo indica que las cosas no van a ser como antes, porque ya Irán va a estar cobrando por pasar por el estrecho. Sí. Bien, Sí, y- pero a lo que voy es que alguien se está enriqueciendo en este instante, supuesto. alguien que compró petróleo barato y lo está vendiendo caro, y hay alguien que está perdiendo, que hay aquel que compró petróleo caro y probablemente Va a a tener la que- una hoja va a quedarse con un remanente. Claro, en el pero precio. también tú planteas un tema que es súper importante porque finalmente no sabemos por cuánto se va a respetar la tregua. Claro. Si Israel sigue atacando el Líbano, como lo vimos las últimas horas, que fue un ataque, porque Israel dijo, o sea, el Líbano no está dentro de estos acuerdos y nosotros vamos a seguir bombardeando allá, probablemente se va a seguir generando tensión y también las posibilidades de que Irán u otros actores se empiecen a involucrar en este conflicto pueda hacer esta percepción de que el conflicto no ha terminado y que puede agudizarlo mucho más. Y estas 2 semanas sean solamente un momento para que los ejércitos se armen más y puedan volver y retomar sus ataques Bueno, en 2 es que semanas. han visto como cuando uno cocina un poco mal y el agua empieza a salir de la olla y uno Claro. trata como de tapar un poco para que baje y todo Sí. eso, pero sigue subiendo. Desde el Exacto. Medio Oriente está a una mala decisión de hacer kabum. O sea que ya está más o menos ahí, tenso yo ahí. Creo que es cierto que Donald Trump no da el último paso, pero hace todo para llevar a la situación al límite. Porque bombardeó lo más que pudo Irán y tensionó, o sea, mató al ayatolá, se jactó de matar al ayatolá, y lo que no entiende es que su contraparte, Irán, desde hace muchas décadas está preparada por una guerra de larga duración. Si los Sí, iraníes sí. tienen que pasar 60 años eligiendo ayatolá todos los días, lo va a van a hacer. hacer. Vimos ayer cuando Donald Trump dio esta amenaza, que yo estoy de acuerdo contigo, el tono, o sea, no puede ser que el presidente diga, No. los vamos a erradicar de la faz de la tierra. No. La gente salió a proteger los puentes. Claro. A mí si alguien viene a decir que Chile lo van a erradicar a la faz de la tierra, yo no salgo a proteger el puente. Pero Sí, oye, cada- ¿dónde? Sarajevo, Yo cada- agarro todo. a mis gatos y me voy y cruzo la Me voy de frontera. fiesta, me fiesta Claro, con- Sí, no, pero claro, también, si pero yo cada sé que el uno- mundo se va a acabar, yo no voy a Claro. proteger una fábrica de petróleo. Y la Claro. gente en Irán salió a celebrar después. Sí. Porque aquí Estados Unidos está quedando como el Sí. malo, están logrando la narrativa de ser Sí. el malo. Esa idea de Donald Trump de que lo está haciendo por el bien del mundo no le está No, funcionando. No, yo creo que él tiene un desgaste interno fuerte. Ya dentro del mismo Partido Republicano, Sí. porque el costo de la vida allá también se encareció. Exacto. Entonces, Y él le dijo que no se iba a finalmente. meter en nada internacional. Claro, y lo está Y- haciendo. lo está haciendo cada rato. Y lo está haciendo incluso a contrapelo de su equipo más cercano, por lo que se logró trascender. Entonces, claro, hay un desgaste interno, pero ya está instalado ya el factor de incertidumbre. Ya está ahí. No es lo que sucedió en el año 75, ¿cierto? Cuando tuvimos esta alza brutal del precio del petróleo y todo lo demás. Pero sí una incertidumbre que impide que un país, que un mundo que estaba recuperándose del COVID, pueda seguir. Pero sabes que lo que pasa es que a mí me llama la atención los plazos, porque esto fue el 28 de febrero, o sea, nosotros llevamos 1 mes y medio en esto, Sí, es algo que él dijo que iba a ser muy rápido. que iba a 2 ser semanas, rápido y está con amenazas. Yo creo que a lo mejor Donald Trump pensó que él en esta acción iba a ser apoyado por la Unión Europea, iba a tener como otros Claro. gestos de apoyo y eso no ocurrió. No ocurrió. Por otro lado, esta idea de atacar y buscar a través de la guerra una paz,
es una narrativa tan como Segunda Guerra Mundial que ya no está funcionando. Él mismo ha dicho que él es el que pone orden. Vemos un poco lo que Pero está... mala. Sí, oye, si no pusiera orden, Es el mismo que se enojó porque no le dieron el Nobel de la Paz el año pasado. Y uno dice, pero ¿de dónde nos agarramos? O sea, insisto, y nosotros que estamos en el fondo Gracias a Dios. de esta Claro. tierra, aún así nos repercuten este tipo Sí, de por supuesto. decisiones. Y acá la problemática importante es cómo está reaccionando Israel. Creo que eso es como ahí fundamental, porque toma una decisión y Netanyahu al final hace lo que quiere. Pero, ¿sabes? O sea, el conflicto, solamente esto para incorporar, agregar algo, el conflicto inicia con Irán Eso. por Netanyahu. Claro. Eso. Porque Nace por Israel eso. iba a atacar. Claro. Y Estados Unidos se tiene que sumar porque finalmente tiene una alianza Sí. estratégica con Israel. Claro. No sé si estaba dentro de sus planes volver a atacar Irán como lo había hecho durante el mes de octubre cuando destruyó este centro. pero hay un tema nuclear. de De los 7 días. subestimar la capacidad de respuesta del otro, que es lo mismo que pasó con Ucrania, Sí. ¿cierto? Donde Rusia duró una semana en Ucrania y ya llevamos, ¿cuánto? 3 años. ¿3 años? Tres 4? 3 años. Acá efectivamente subestima la 4, ¿no? capacidad, 4. la resiliencia del otro, porque aquí no estamos hablando quizás de equivalencia en su poderío atómico, ¿cierto? No, aquí estamos hablando de la capacidad que tienes para ser resiliente en tu relato. Y cuando te meten en guerras santas como esta, la resiliencia es infinita. ¿no? Bueno, es que sin duda Netanyahu es un poco el pináculo de la posición más beligerante de Israel, de ya Claro. un poco soltar la cadena a esa tensión que lleva desde que el Estado de Israel media polémicamente se instaló en medio de Palestina y terminó por segregar Palestina. Siempre ha estado esta idea de que Israel es un perro de caza en el sector. Y que siempre ha sido más contenido, pero aquí no hay que olvidar que hace 2 años atrás, si mi memoria no me falla, hay un atentado de Hezbollah muy fuerte en la frontera de Irán, de Israel, y que tenía una intención clara, que era recordarle al mundo quién era Israel, Sí. porque todos los países, incluso Arabia Saudita, estaba hablando de negociaciones con Israel, y Hezbollah y la causa palestina, que estaba perdiendo apoyo, hacen este atentado en Israel sabiendo que se le iba a venir las penas del infierno, y iban a recordarle a todo el lugar lo que era Israel, y desde ese momento la situación en el Medio Oriente no ha hecho más que escalar, y vemos países como Qatar o Arabia Saudita que están pensando en el turismo, que han tenido que replantearse todo Muchos porque problemas. le han llegado misiles a la puerta de la casa. Sí, Exacto. sí. Sí, no, yo solo quería apuntar en situación anexa la interna de Estados Unidos. Ya, finalmente es potencia, pero las personas que viven a diario ahí, yo no sé si estarán tan contentos con esto. Vienen ahora elecciones Las midterms vienen ahora en noviembre, de si no me medio equivoco. término, cómo les va a ir a los republicanos. Y por otro lado, todos los fines de semana hay protestas en distintos estados de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor ciudadanamente tampoco esto está siendo muy popular. No, y además pensar de que hay toda una organización de diferentes grupos que están bajo este lema de No Kings. No Kings. Y que por lo menos en las últimas protestas han movilizado 7, 8 millones de personas a nivel nacional, lo cual no es menor. Claro, para nosotros quizás es algo muy masivo, pero sigue siendo importante la movilización a nivel ciudadano. Hay muchas figuras, principalmente del mundo del arte, de la música, Demócratas. demócratas, que están llamando, Sí. y también políticos que están llamando la atención a cierto comportamiento de Donald Trump, que apunta a un comportamiento más bien de una persona que está teniendo problemas mentales en el uso del lenguaje, que está descontrolado verbalmente en sus publicaciones de redes sociales inclusive. Es que, o sea, a frente de vista y paciencia de todo, anunció un genocidio. Exacto. Acabar con la civilización. Claro, lo dijo así tan suelto de cuerpo, ¿no? Dijo, yo voy a hacer un genocidio el día a las 8 de la noche. ¿Quién quiere ver? que fue eso. Compren palomitas. Claro, yo creo que la mística. Y después me van a la ha ido celebrar porque perdiendo, hice esto. Pero lo estoy haciendo por el bien de usted. La mística la ha ido perdiendo, claramente. Sí, Entonces sí. tiene dentro del mismo grupo MAGA, tiene facciones ya. Entonces ya no está esta figura de este nuevo Mesías que iba a hacer grande Estados Unidos nuevamente. Ahora, cuidado cómo se van alineando los países también en esto. Es difícil no hacer la lectura interna de cómo nuestra presidencia inmediatamente viajó a Estados Unidos
¿cierto? Y fue a reunirse con el presidente Trump a los pocos días que salió elegido, ¿te Claro, acuerdas? como Sí. presidente electo. Como presidente electo. Entonces, Trump ha tensionado, ahora bien planteaba Lucas, quizás hay una estrategia, no sé, bastante malévola de negociación. Sí, lo conversamos fuera de cámara. Claro, de conversar fuera de cámara, de ir avanzando a partir del caos que genera en el entorno. Pero eso produce un desgaste muy grande, Una entropía muy fuerte. muy fuerte, que a la larga se te puede escapar de las manos rápidamente. Es que eso pasa en el mundo de los negocios. Pues tú tensionas una situación y haces una negociación en esa instancia. ¿Y saben dónde está validado en el concierto internacional? Rusia lo hizo, lo está tratando de hacer con Ucrania, negociar desde adentro de Ucrania. Y Donald Trump lo trató de hacer en Venezuela y fue a Sí, buscar no, a Maduro, es ahora otra negociemos. cosa, es otra Ahora cosa. se maté a la Ayatollah, ahora conversemos. Entonces, Claro, pero hay que tener en claro de que Irán no es Venezuela. no, Claro. Porque tiene Y otras el factor características religioso, religioso. cultural. Y al Una otro día, teocracia. claro, y cerrando el día, voy a parecer muy de contador lo que voy a decir, pero raya para la suma, no estás perdiendo. Estás perdiendo credibilidad, estás quedando desgaste, estás generando inestabilidad. Ya Estados Unidos tiene su experiencia con Irak. ¿Te acuerdas cuando fue el Sí. 90? Ya olvidé la fecha, el Oye, 90. ¿sabes que no comentamos? Pedro Sánchez, que salió a También. correr con un jockey. Sí. Hay un tema ahí también Sí, con sí, España. también. Sí, por Sí, supuesto. han agarrado. Es Sí. que ahí hay otra cosa que tú mencionabas la pasada, Priscila. Es que Donald Trump pensaba que la OTAN y sus grandes aliados, Claro. incluso el otro día le echó a Corea del Sur y a Japón también le echó la guapada por no venir a Ayudarlo. Ayudarlo. Entonces esperaba que todos iban a estar con él y se encontró solo con Netanyahu nomás. Claro, pues cuando llamó a tomarse el estrecho de Hormuz. ¿se acuerdan? Claro, entonces le dijeron, tómeselo solito. Los europeos le dijeron, bueno, este No. es tu problema, tú nos metiste en este problema, tú sácanos de este problema. Exacto. Y eso también ya demuestra una postura de cómo ha desgastado con los otros líderes. Porque más allá de que la Meloni no te vaya a prestar error, porque Pedro Sánchez yo lo puedo entender. Sí, porque están dentro de la esfera pero política que distinta. Meloni tampoco se dé dos pasitos para atrás te demuestra que ha generado una tensión excesivamente fuerte. Sí. Y lo que le queda a Donald Trump es el milagro que le pasó a Milei, que todos pensaban que en la parlamentaria le iba a ir como el ajo a Milei y le fue súper bien. Y todos esperan que en las midterms le vaya mal a Donald Trump. Y si le va mal a Donald Trump, podría empezar a marcar el fin del ciclo de supuestamente internacional hacia una derecha más dura. Pero si le va O, bien. si le va bien, quiere decir que está bien perpetuado. Ahora, ojo, que este tipo de personalidades es capaz de, yéndole mal, interpretar que le fue bien. Exacto. O además culpar Ya lo hizo una vez. Claro, algo- o sea, No digamos que ojo, yo no hizo con el Capitolio y no, No, se lo no, tomó. claro. pero tenemos- además también es el que tiene el locus de control externo. Es Claro. otro el que tiene la Otro, culpa. por lo tanto, Sí. puede decir, mira, me fue mal porque... Aquí, claro. Esto, desde Bueno, que va desde el fraude Acuérdense, hasta hace un par de pasando por una serie de semanas, otros ya unos factores. meses, cuando estaba el tema de ICE, que estaba metido en Minnesota muy fuerte. Sí. Lo que le pide Pam Bondi, la ex fiscal de la Casa Blanca, perdón, la abogada de la Casa Blanca, al gobernador de Minnesota para negociar, es que le entregue los registros Claro. electorales. Claro. Y ellos ya la vez pasada dijeron que los demócratas se intentaron robar la elección que O ganó sea, Trump y no pudieron. va a haber un Claro. relato Por supuesto. centrado en el otro, afuera, Claro. ¿cierto? Y él no va a perder. Se nunca va a parece perder. a algo que yo igual he visto en otro lado. Una historia conocida. Sí. En Una nunca, historia conocida. nunca más. Como nunca la va a última perder. elección de Maduro que ganó legítimamente. Claro, y por nunca va a supuesto. perder. Pero además también hay muchos analistas que han planteado que efectivamente el sacar la atención, o sea, el llevar esta atención hacia Irán, lo que está pasando con lo que pasó con Venezuela, tiene que ver también, y lo que ha hecho ICE, tiene que ver con esto, de cómo buscar bloquear las elecciones de los midterms Claro. para que sean... ¿Por qué? Porque donde está desplegado específicamente el ICE es en estados que tienen alta población demócrata y más alta población que es contraria a Donald Trump. Y no necesariamente alta población migrante. Exacto. Eso es lo que no Porque se entiende. Minnesota, Claro. uno en ningún caso no podría pensar, probablemente, no conozco la realidad de Minnesota, pero probablemente me hace más sentido que en Florida o en Texas o en California o Nueva York, que son estados que se conocen como santuarios, haya población migrante en situación irregular que en Minnesota. Claro. Raro. Claro. Ya, miren, vamos a cambiar radicalmente, vamos a hacer como un corte, voy a hacer un claqueo de nuevo aquí, para que hablemos del otro. Pues volvamos acá y hablemos también de la parte económica, antes de meternos en la parte política. Datos, el IPC varió un 1% en marzo, la UEF hoy día cuesta 39.871 pesos y va a subir 398 pesos, va a costar 40.239. Sí, sí. Así nomás.
Así nomás. Bueno, y también lo hablamos fuera de cámara, que este fin de semana se vio un alza en las encuestas del tema del costo de la vida, como un Sí. tema que empezó ahí a subir rápidamente, acercándose a Y la seguridad. Claro. la salida de educación. Yo tengo la impresión de que, bueno, el chileno en general está acostumbrado a vivir con baja inflación. No olvides tú que tuvimos una década con inflaciones del 4%, 5%. Quizá la excepción fue el 2023, donde llegaba al 11, pero pandemia, todo. Pandemia. Es que está el mito de antes, claro, con no. el dato de que alguna vez tuvimos 3000% Claro, de inflación. pero en la práctica esa generación que lo vivió ya no está tan marcada. No está Se viva. acostumbró por 90, Sí. se acostumbraron a estar con inflaciones Sí. bajísimas. Pero lo que voy es que hay el cuco de la inflación. Claro, hay un Sí. cubo, porque finalmente sabemos que cuando hay inflación, la línea de pobreza varía y hace que tú tengas más pobres. Claro. Porque en términos reales es ingreso real, ¿cierto? Disculpa, me estoy poniendo como... No, está No, súper bien. dale, No, está hay súper cosas bien. que hay que aprender. Es tu rol en este podcast. No es que dice en términos reales como ingreso real, me acordé de la vocera, ¿cachai? Entonces, cuento corto, y claro, tú lo que vas a tener que se aumenta la inflación, la cantidad de pobres aumenta. Pero yo creo que lo que va a suceder es que vamos a tener un incremento de inflación ya del 1%. Ojo que en marzo del año pasado había un 0,6. Tuviste un 0,4. Todavía no hemos notado el incremento de los demás bienes porque hay un desfase. Sí. Todo te indica que quizás la noticia verdadera de inflación la vamos a tener en abril, ¿cierto? Y lo que va a hacer el Banco Central es que a la bajada de la tasa de política monetaria la va a frenar. Puede que cerrando el segundo semestre suba un poquitito la tasa de política monetaria. Y eso afecta un poco la tasa de interés. ¿Ya? Pero lo interesante es que todavía no hemos notado, yo creo que el efecto de aumento del precio del petróleo por la fecha de corte. Sí. No, yo creo que esto lo vamos a ver a fin de mes, ¿no? Sí, y además también vienen otras salsas que ya se han Claro. anunciado. El alza del pan, por ejemplo, porque aumenta el precio del trigo y va a aumentar el precio de la harina. Y Los huevitos. Los huevitos. Oye, los huevos que están caros. Y no No los los de voy a tocar, chocolate. No, esos también estuvieron muy caros. Pero los huevos, yo el otro día... Bueno, la compré gripe huevos aviar y- también. Sí, pero además eso, el huevo, el pan, son Fundamental. cosas fundamentales Claro. en la canasta básica. Claro. Y efectivamente ahí hay un tema que va a empezar a afectar el Claro, bolsillo de todos nosotros. viene un paréntesis muy breve. Cuando uno calcula el IPC, está calculando sobre una canasta amplia de bienes, Sí. Sí, por que es supuesto. distinta a lo que consume realmente la persona que anda a pie. Exacto. Claro, porque en general te Claro. dicen, a veces señalan, no, es que estos bienes, que Claro. bajo las cosas de tecnología, yo no me ando comprando computador y celular todos los meses. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando tú achicas, efectivamente hace un zoom sobre los bienes que consume la familia, que es distinto al Q0 de toda la economía, efectivamente la gente más pobre le pega más fuerte, Por supuesto. por Es la que- cuestión relativa. Bueno, primero que todo, efectivamente, vuelvo a lo que hemos dicho ya varias veces en este programa, que hay una lógica detrás de eso. O sea, Claro. no es porque el gobierno dijo, quiero subir las bencinas. No, efectivamente estábamos en una situación internacional que le acabamos de hablar largamente, que tensiona el precio del petróleo y después yo creo que el gobierno hace algo que a mí no me sorprende desde el punto de vista ideológico, que es decidir que el mercado opere como tiene que operar, no. Es ideológicamente Claro, coherente con lo que el plantean. subsidio es finalmente un estorbo y es una gasta de plata innecesario que podríamos estar usando en otras cosas. El problema es que el gobierno no ha sido claro ¿Y para cuáles son las transmitir otras cosas? ese mensaje en un momento donde si hay una cosa que al chileno no le gusta es que le toquen los bolsillos. Ya lo hemos conversado y ahí solamente para cerrar una idea, porque algo que uno está escuchando mucho en otros analistas, en la conversación, es que no hemos aprendido una lección fundamental, que creer que tu victoria es un cheque en blanco. Claro. Ese es el que lo le pasó a Bachelet 2, le pasó, Dios mío, Santo Piñera 2, y le pasó también a Gabriel Boric, que no es que te estén aceptando el paquete completo. Votaron por ti por un cierto mandato, pero eso no significa que te dijeron tú haz y deshace ideológicamente. Entonces, hay una parte de la conversación que no está siendo honesta, creo yo. Ahora, exacto. ojo, yo creo que en estas 3 semanas ya giró el cheque en blanco que No, pudo ya haber tenido. se acabó. O como hace dijo- 2 O semanas sea, que ya, Claro, ya se giró de perdió. fondo. Ya perdió. O como Claro. ha dicho el gobierno, por ahí el oficialismo, que la luna de miel lo va a hacer después. Raro. No, la no. luna de miel es los primeros días. Históricamente nunca, en la historia de que No. se mide la popularidad de un gobierno, cuando la curva de desaprobación pasa, la curva de aprobación ha vuelto a... No Ha sucede, bajado. no sucede. No, yo tengo una duda, pero a lo mejor ustedes que, especialmente Francisco, que es el hombre de los números,
Lo que pasa es que ya, el MEPCO sale, ¿cierto?, de la cuadratura, pero a cambio de eso, lo que hace el gobierno es implementar una serie de subsidios. 100 luquitas para los pescadores para su motorcito, ¿cierto? Que, ojo, dicen que es insuficiente. No sirve ni para un zarpe. Exacto. Sí, tienen también este bono para los colectiveros, están los bonos para los furgones escolares, está el congelamiento y con ley espejo alguna medida para por ejemplo, el transporte licitado al Gran Concepción. Eso en costo. Y ojo, también agregar, o sea, el tema del balón de gas que se va a entregar a través de la música. Claro, eso son solo 225 millones de dólares. Sí. Entonces yo digo, sumamos lo que nos estamos ahorrando por MEPCO versus los subsidios, ¿nos da o no nos da? Los subsidios son remediales. Claro. O sea, no, si yo entiendo son eso. Son focalizados y son controlados. No, eso lo entiendo. Pues, son controlados porque finalmente tú tienes que poner en la balanza. O haces un subsidio masivo al uso del petróleo, a todo el mundo, claro, tiene un costo altísimo, ¿cierto? ¿Ya? O lo que hace es que tú mitigas con mucho criterio político en algunos puntos para suavizar pero ese costo de esos subsidios como focalizados es menor. Es menor, porque si no, no se justificaría el punto de vista. Es que por eso me llama la atención, porque toda la semana estamos conociendo un nuevo incentivo, Entonces, ahora esos incentivos responden a lobby. Sí. Responden al lobby, o sea, en el fondo, si yo veo un gremio que está ya muy presionado, choca, va al Palacio de la Moneda y es un lobby, hay una constante presión. Y también con los parlamentarios, por ejemplo, los territoriales. Metió algunas ideas también. Claro, pero lo que pasa es que... Y sacó otras ideas también. Claro, se supone que el tratar de tener estos remediales en zonas específicas de la economía tiene un fin político, porque genera una red, no voy a decir clientelar, pero una red. Pero es que cómo funciona la política. Lo clientelar, sentido negativo. No en el sentido negativo, una red. Un análisis de actores, nomás stakeholders ya, versus una masiva que sucede en el petróleo. Claro. Pero claro, sucede que te suben los costos de distribución. Mira, cuando estamos hablando te va a subir los costos de flete, los procesos productivos intensivos en petróleo, todo te va a subir. Todo. O sea, un viaje de Lebu a Conce subió 2.000 pesos. Claro, y hay zonas rurales que no tienen ningún tipo de subsidio. Bueno, también siempre está la gente que se aprovecha de la especulación. Pero mira, pasaje alguien siempre va a ganar. El pasaje en bus en Santiago hasta la casa de mi madre, que vive en Quilpué, tradicionalmente para Semana Santa entre 10.000 y 11.000 pesos. ¿Ya? Igual caro. Caro. Y de vuelta, ¿ya? Ya me dan 15 lucas. Fin de semana. Y de vuelta. 15 lucas. O sea, estamos hablando de por lo menos 4.000 pesos, casi 5.000 pesos más el mismo trayecto para la misma fecha. Claro, todos los bienes que son insensibles a los precios, donde la gente tiene que consumirlos igual, bienes vitales, bienes que son fundamentales, tú puedes subir los precios. Sí, lo que pasa es que yo quiero anexarlo con un comentario que creo haberle escuchado al ministro Quirós, que decía que lo que querían el gobierno con estas medidas es incentivar el uso del transporte público. ¿Sí? Pero creo que se queda súper corta la mirada, porque hay un montón de personas que, el transporte público acá ha mejorado, pero no es bueno en el Gran Concepción. No. Además, un gobierno que ha cuestionado, y recordemos la mirada del ministro de Transporte, que ha cuestionado los trenes, ha cuestionado también el uso del transporte público eléctrico. Y ahora me salen con el discurso de que no, es que queremos fomentar el transporte público. No sé si hay un discurso que sea coherente. Es que ahí está el problema nuevamente del relato de este gobierno, que está tratando de maquillar decisiones ideológicas suyas a una lógica de emergencia, y eso es lo que nos está generando mucho cisma, mucho golpe. Cuidado con eso, porque puede ser hasta incendiario. Por supuesto. Recuérdate, levántese más temprano. Claro. Por ejemplo, si hablamos, lo que más hay en Chile es clase media. Obviamente está más trastocada conceptualmente porque la clase media es casi un Quasimodo. Sin embargo, una de las características es como el búsqueda de un auto. Claro. Y es algo que no tienen, en algún momento yo escuché a la vocera decir que el tema esto era regresivo porque los que más pagaban benzina eran los más ricos, que obviamente tienen tremendos autos y pagan tremendas camionetas con tremendas petroleras. Tanques. Por supuesto, pero también la gran familia hoy día, la mayoría de las familias tienen autos. Hay más autos hoy día en Chile que personas viviendo en este país. Es que literalmente gente se va a tener que levantar más temprano para dejar de usar el auto para llegar a la hora. Y eso es un desmedro de calidad de vida. Una merma. Date cuenta, igual,
está en Concepción a las 10:30 de la noche en el centro de Concepción. No hay locomoción colectiva. Es que eso Menos voy. los fines de semana. El transporte licitado aquí es un mal servicio. Entonces tú llegas a una hora, quedas literalmente botado en el centro. Exacto, entonces, y además no solo es que hay un mal servicio de la frecuencia, sino que además hay unos autobuses que son modernos, que son súper bonitos, Que que se son han muy visto como- harto, sí, es verdad. Sí, es cierto, que se ha ido mejorando la flota, Ajá. pero ese no es el estándar para No, todos. no, no, O sea, la maniobra de escalamiento que hay que hacer para subir una micro Y es por una otro cosa lado, impresionante. Urbanamente no pensaste en la ciudad como para que las personas se desplacen a cualquier lugar en 15 minutos. ¿Qué pasa con las personas además Urbanamente, con movilidad reducida? Esta ciudad se expandió efectivamente porque está limitada por los cerros, por el mar, por el río, por todo lo que tú quieras, y te obliga a la gente a tomar locomoción. Porque se ha ido expandiendo como una conurbación, no una mancha de aceite, pero sí se ha ido expandiendo de manera desordenada. Entonces, el auto pasa a ser una cuestión fundamental. Si estuviéramos en Europa, probablemente podría ir a tu lugar de trabajo, la locomoción colectiva, caminar 15 minutos y está ahí. Ojo, Pero asumen no todos pasa que la eso gente acá. compre un auto nuevo. O sea, No, cada uno tiene un, no. como le decimos acá en Chile, un cacharrito. Claro, un ¿sí? cacharrito. Y con eso se mueven. Claro. No, yo feliz con mi cacharrito motor 1.3 en estos momentos. Ya tenemos 1.1. No, claro, da gusto, Montón. sí, pero ciertamente es complejo porque las palabras de Esquella yo encuentro que reflejan la apuesta un poco del gobierno. Es decir, saben que nosotros queremos ser un gobierno responsable y a eso voy. A mí no me parece algo descabellado como piensa el gobierno la decisión del NEPCO y lo que han hecho con la decisión de las bencinas. Yo creo que es precisamente como ellos quieren estimular la economía. Pero claro, pero eso queremos ser responsables. ¿Responsable con quién? Claro, con la idea del endeudamiento. El endeudamiento. Claro, Ahora, Sí, porque yo- hoy día el alza te lo está pagando el por ciento. problema es que las personas en sus casas no votaron por este gobierno para cuidar las arcas fiscales. No, Claro, votaron Votaron por seguridad y por seguridad. economía. Y esa Exacto. economía entendida como la economía de mi bolsillo. Claro, o como sea, decía Franco Parisi, platita en el Claro, o bolsillo. sea, Sí, es tan fácil decir, ¿sabes qué? Claro, está siendo responsable con gastos versus ingresos versus egresos, que es el arca fiscal. Pero está siendo responsable con que a mí ya no me alcanza. y ¿cachai? además, algo que hemos conversado también muchas veces, el diseño comunicacional que deja mucho que desear, todavía no se han tratado los temas de seguridad. O sea, ayer el presidente, o no recuerdo si fue él o y la ministra también, señalaban de que se va a presentar una agenda de seguridad, un proyecto recién que estamos, a finales del primer mes, cuando yo esperaba que ese proyecto lo tuvieran listo, que fueran las primeras medidas que se adoptaran. Yo creo que en seguridad han pasado dos cosas. Una, Una muy que- grande. primero hay una que es la oportunidad que ha tenido el gobierno y el único proyecto que ayer ingresaron, que es el proyecto con respecto a Escuela la escuela. de las mochilas. Lamentablemente lo que pasó en el norte es muy feo, muy fuerte, habla de lo sucia que está en nuestra sociedad y ahí tiene una oportunidad para aterrizar el concepto de seguridad. De emergencia. Claro, y de emergencia. Sin embargo, el otro gran problema que ha tenido ha sido la instalación de la ministra. Claro, ahora yo... Y damos un segundito, que se ha convertido, esta es la primera vez que tenemos el ministerio partiendo desde cero, el Ministerio de Seguridad desde cero, y se ha convertido más la crítica a la persona y a ella más que preguntarnos cuál es el rol del ministerio. Yo no creo que no se entiende mucho. ahora, Y una ministra que en realidad no ha dado ningún tipo de yo no declaración sé asociada con seguridad. yo no sé si la zanja es considerado dentro del paquete de seguridad. Podría ser. Podría ser, Podría, pero porque es seguridad y migración. Que es como lo que se ha mostrado, ¿cierto? Sí. Pero efectivamente la instalación de la ministra, que es un capítulo aparte, ¿cierto? No ha sido las más felices. No. No, para nada. O sea, estamos hablando más de las polémicas de la ministra, asociada con lo que pasó con la PDI, que de la Claro. gestión. Que- No hemos visto a la ministra desplegada No, en términos no, de seguridad. no. ¿Por qué? Porque está teniendo que dar explicaciones, o que no las ha dado en realidad, pero hemos conocido más bien del cotilleo, del chisme, del cagüín, de hecho un buen chileno, que de cuáles son las medidas que se van a adoptar en seguridad en nuestro país. Ahora, Serna le prestó ropa, sí. Sí, no, no. Serna a le ver. prestó lunes, ropa, sí, sí. dijo que había sido decisión de ese director Ya, pero, tomar la remoción. Ojo, Serna había ratificado a En Consuelo diciembre. Peña en diciembre. ¿Cómo Sí. si la ratificante en diciembre le está pidiendo la renuncia en marzo? Porque en el verano pueden pasar muchas cosas. Y después dice ¿No has Serna- escuchado el amor de verano? Oye, eso me Sí, suena y de- como Luis Miguel. Y después Serna diciendo además en la comisión de que las conversaciones entre la ministra y él son materia de seguridad, o sea, Ahora, materia de eso no secreto. está fácil para que el gobierno salga. No está para No, nada no, fácil. Y Kass también Es que se explica, se Prestándole- complica. le tuvo que salir a prestar ropa. Claro. Cuando salió a hablar con la Imagínate, Archie.
Le salió a prestar el ropa. presidente ha tenido que salir a prestarle ropa no solamente a ella, A la sino que vocera. a la A la vocera. vocera. Y a Quiro. ¿A Quirós? Quiero- Ahora, no, No es sé bueno si que la el tarea del presidente ande presidente. prestando ropa. No funciona así. no. No funciona así. Se supone que el presidente tiene que mirar los proyectos de largo plazo por los cuales fue elegido, pero en rigor, tal parece que el tema de seguridad es un tema que no se va a resolver fácil. Es que nunca se iba a resolver fácil. Porque, obviamente, más allá de porque yo entiendo el descontento de la emergencia y yo creo que ahí el diagnóstico de José Antonio y su gobierno no es equivocado. O sea, la gente tiene una percepción sobre la seguridad muy mala de sus barrios. Sí. En todos lados tú vas y recuerdan cuando con mucho cariño como antes podían los niños estar jugando hasta las 2 de la mañana, podían dejar las puertas abiertas de su casa. Sí, pero eso, perdón, hace 50 años atrás. Totalmente de acuerdo, pero la gente tiene eso el desmedro de costo de vida y por eso también gana el gobierno, José Sí, Antonio. no, sí estamos de acuerdo. Y Pero no ahí es fácil entramos- resolver eso. Entramos a preguntarnos si efectivamente el problema de la seguridad es un problema. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero obviamente lo más problemático es la percepción de seguridad. Pero yo creo que aquí... pero es que finalmente tampoco es tan fácil de resolverlo. No, porque, no. porque obviamente si uno mira, hubieron no sé cuántos asesinatos este fin de semana, lamentablemente. Incluso más que a la misma fecha del gobierno de Gabriel Boric, han habido Exacto. más asesinatos este gobierno. Pero no es culpa de este Para gobierno. yo no, está Pero claro. él se puso la bandera de que yo Sí, voy a resolver Por eso. supuesto, No está y no atrapado, se ha hecho está nada, atrapado. porque no Eso- hemos ahora- visto nada concreto en torno a seguridad. Yo no he visto, claro, salvo el tema de la zanja, no he visto un La el reunión tema de- en Ese monito que hermano. Hasta con inteligencia artificial. No he visto hasta ahora yo algo claro, ¿cierto? Sí, y debería mandar un mensaje Sí, claro. la Claro. reunión que tuvo con Patricia Bullrich en Argentina por temas de narcotráfico y crimen organizado. Claro. Que también eso podría ser Ah, la un Pero peso. lo empalló el tema O sea, de Plaza, sí. ¿recuerdas? Y claro, o sea, con lo mismo, o sea, demostrándonos tan buena seguridad que se le escapa a una persona que está Claro. más que avisada que la deben ir a buscar. Sí, no, Claro. claro. Sí, o sea, de verdad, en materia de seguridad han estado más interesados en traer a Galvarino Pablaza que otra cosa. Sí. A ver, acá yo creo que el tema de la promesa incumplida, no sé si está calando tanto porque siento que un poco lo del costo de la vida se está como cubriendo. Por supuesto, sí. Entonces, si no hubiese pasado lo que pasó con el tema del MEPCO, a lo mejor las personas sí estarían apuntalando el asunto de la delincuencia. Es verdad que han aumentado los homicidios, eso es verdad, la delincuencia continúa. Pero yo creo que aquí faltaron como ese acto como de sheriff que todos esperábamos. O sea, 11 de marzo, en las 10 de la noche, todas las policías a la calle y vamos haciendo redada y vamos deteniendo gente. Y eso no ha pasado hasta el día de hoy. Estamos a 8, el sábado se cumple un mes de Sí. este gobierno Sí. y todavía no vemos el granito porque la zanja, la verdad es que no sé, es que si era chiste, nos dijeron que la zanja se estaba llenando de tierra de nuevo. No sé si es Yo verdad. también leí. Esperemos que sea sí. chiste. O sea, Pero- O sea, puede ser. ¿Ah? no, yo creo que puede ser. Queremos- Yo Puede ser también porque leí en corre varias viento con partes. tierra. Sí, es Puede verdad. ser, pero yo creo que hay un Aparte se poquito viene de- harto viento ahora en esta época. Claro, Sí. pero yo creo que hay un poquito de caricatura, ¿cierto? Pero en rigor, yo creo que lamentablemente el tema del costo de la vida es un tema transversal. Sí. O sea, Y que rápidamente al chileno medible, le molesta le mucho. molesta Que te mucho aumente el costo. porque la gente vive justo. Claro. Entonces, que tú le incrementes una cuestión tan vital como la bencina, no te permite llegar a fin de mes. Pero nomás. sabes que yo creo que tiene que ver con algo mucho más profundo. Yo tuve una conversación muy especial con un señor del Uber que me llevó el día después que perdió el apruebo. Ya. Ganó el rechazo en septiembre del 2022. Y él me decía que efectivamente, me dijo, yo voté rechazo, me dice, porque todas las cosas que yo tengo a mí me han costado mucho, me decía. Claro. Yo este autito me lo compré con esfuerzo, mis papás no me pudieron dar mayor educación. Entonces todo ese relato de todo lo que tengo es mío porque yo me lo he ganado, porque a mí nadie me ha regalado las cosas. Entonces que vengan ahora y te digan que eso poquito que tú tienes Te va a costar un poco. te va a costar un poco más, más. igual es difícil. Claro. Por supuesto que sí. Es que en general, aquí yo me voy a poner un poquito sociológico, ¿ah? pero un poco el ethos del chileno siempre ha sido el de no mostrar pobreza Claro. en la familia, Sí. de que aunque no haya La plata, mesa abundante. sí, aunque no Claro. haya plata, si hay un cumpleaños, buscamos la forma de que se celebren los Que se cumpleaños. no se note pobreza. Que todas las noches la gente deja su plata, como digo siempre, su plata para el pan y su plata para la micro, la saca aunque sea De de chanchito. los bolsillos, pero la encuentra. Entonces, ir a tocarle ahí es un error comunicacional del gobierno. Yo no creo que sea un error técnico, yo no creo que sea un error O sea, ideológico. a eso voy a lo que apunta Es un Luca. político. Que finalmente yo siento que el relato de la seguridad no es que se haya mejorado, pero un poco el costo de la vida se está comiendo Sí, el por tema de la supuesto que seguridad. sí. Claro. Sí, que era algo que era medio impensado, ojo, porque seguridad, acuérdense que el año pasado nosotros los cuatro nos aburrimos de hablar de seguridad. Todos los Pero podcasts. date cuenta, tú le dices, mira, tome la locomoción colectiva y el problema de la seguridad.
Claro. Hay una Claro. contradicción, ¿cierto? Pero el cambio de hora, pues Francisco. Claro, Claro, claro. no, claro. Entonces, inmediatamente pero que choca el finalmente, relato, ¿qué es lo que pasa? Es que Es esos que, son los relatos. es que claro, choca, claro. porque Pero, empieza... que sea por lo menos sinérgico. Pero Sí. porque el problema es que tiene que ver con este discurso con que llegó el gobierno, del gobierno de emergencia, o la idea de la emergencia, no se te sostiene si es que no tienes un buen plan para... porque no puedes Es gobernar que de 4 hecho yo años de creo que gobierno. eso, que no se te sostiene. No se te sostiene, No, ¿cachai? es impracticable por 4 años. Es impracticable, pero además porque no tenías preparado el relato. Porque da la percepción en estos casi 4 semanas ya, casi un mes, de que se está improvisando. Lo que tanto se le criticó al gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de José Antonio Kast lo está cometiendo el mismo error, improvisar. Claro. Ahora, por ejemplo, ellos dijeron en algún momento que iban a hacer un gobierno de unidad. Trataron de reconstruir el arco del rechazo con los ministros, incluyendo ahí un par de connotados. Pero en un gobierno de unidad es un error, por lo tanto, el condoro que se mandaron con Bachelet. Claro. Porque por último, porque ellos ya dan por fallida la candidatura. Por último, dejen que falle. Por último, saquen de toda la plata, de que el Estado de Chile no ponga ni un peso. Pero si es de unidad, es de todo. Y todos los países debiesen querer tener un secretario general de la incluso ONU. le ha costado tener señales con la centro derecha. Sí, pues. Sí, sí, hasta el misma Renovación No Nacional. estamos hablando que la oposición te centraba a la centro izquierda, si la centro izquierda ya está en pavia. No sé si la palabra se Oiga, aprovechemos lo que dice Sí. Francisco para entrarle a la otra parte. Pues la ministra vocera de gobierno Maraceni está siendo criticada fuertemente por, entre otras cosas, Renovación Nacional. Claro, claro que sí. Porque no encuentra su rumbo. Claro, y el tema del fraccionamiento de los proyectos de ley, etcétera, etcétera. Tú tienes varios frentes que te lo está instalando la centro derecha. Entonces, claro, sucede que hoy día no estás ni siendo capaz de dar unidad a esa coalición. No. Y que nuevamente, o sea, Mara Sedini tiene un cargo muy complejo, que es la vocería de gobierno, y que en general, cuando uno estudia la comunicación política, uno entiende que la persona que está ahí tiene que ser una persona que no necesite minutas, que sea el que cree las minutas. El vocero es el que ayuda a diseñar el timbre comunicacional, y esas reuniones estratégicas hoy día yo no las veo. Ahora, Yo no los veo sentarse una semana y decir, mira, esta semana vamos a tener este golpe, este otro golpe, este otro golpe. O sea, ¿Cómo nos preparamos? La ministra no aparece en ninguna parte. El otro día apareció cuando salió corriendo, el corriendo. miércoles Más encima pasado. le sale esa corriente. Pero además también... Sube rápido la escalera. Sube rápido. Sí, la escalera. pero además tienen que salir otros ministros a hacer vocerías de sus propias carteras, Claro. porque la ministra no tiene un rol protagónico y cuando lo adopta, se manda con Doro. Ahora cuando recordamos la historia de recientes voceros, ¿a quién se te viene en la mente como buenos voceros? Vidal, Vidal, Pancho Vidal. Toa. Toda Vidal, Sí, también. son voceros- Bueno, Vallejo. Que no fue un mal vocero en su momento, Andrés Chávez, no fue un ¿Cachai? no fue malo ser, o sea, conflictivo y todo. combinándolo como para ese lado del... Pero ¿cómo quizá eran del mundo de la política? Por Sí. supuesto. Y la misma Camila Vallejo, que a mí no me Animales. gustó como vocera, Pero Claro. eran animales políticos pero Animales ciertamente lo y que hace lo hizo mejor. manejan la Vidal agenda. nació con su ADN cuando era bebé, nació con ADN Sí, político. no, o sea, Ah. si uno mira el vocero ideal, es Vidal. Y tanto A así cualquiera que de los creo dos la lados. forma, ahora, eso no es una forma que sea tan contingente, la forma ideal de vocería ya pasó un Claro, poco. Sí, pero pero que en voy un a momento, que si tú haces Pero una entre el revisión- prototipo de vocero. Claro, si tú haces una revisión, no son personas nuevas en el mundo de la política. No, No. Que eso es muy importante. Tú necesitas Sí. un background, un Claro. bagaje de cosas que agarrarte. Yo no sé si militaba en otra cosa antes del Partido Republicano Maraceni, no sé su historia política. Entiendo que ella venía del ámbito de las artes. De las artes. De las Sí. comunicaciones. Entonces, canta cuando... muy lindo ella. Sí, el jingle, Yo por no- ejemplo. sí. Entonces, cuando a ti te contraponen a cosas, tú tienes una historia detrás de pensamiento político, Sí, claro. de ideología, Sí, por supuesto. y yo no Ay, sé sí. si ella la tiene. Es que claro, porque el Claro. vocero tiene que ser la persona que está más convencido. Claro. Tiene que tener un alto nivel de ideologización para poder Entonces, traspasar Que ahí vuelve esa el problema. idea. Entonces- A ella le escriben las Exacto. minutas. Claro. Y ella es la que debería de escribir Pero- las minutas y exacto. desarrollar Pero el es por discurso. eso, pero convengamos que el vocero de gobierno es distinto a un vocero de una empresa, ¿cierto? Entonces, aquí pusiste una persona sin experiencia política, sin conocimiento del juego de la política, a hacer una vocería. Es una apuesta. Es una apuesta. De hecho, a Mara Sedini se le dio la vocería de la OPE como apuesta antes de nombrarla para ver si Porque iba o si no tú iba. revisas hacia atrás, todos eran animales políticos, sin Exacto. excepción. Exacto. En el buen sentido de la palabra.
Y además Sí. también tú te encuentras con, volvemos a algo que estuvimos discutiendo en su momento, no solamente la falta de experiencia, sino que además la falta de respaldo de partidos políticos para proteger a sus ministros. Sí. Y en este caso, yo no sé si ella es militante del Partido Republicano o No solamente sé. simpatizante. No. Es Oye. una persona que tuvo una exposición importante, significativa a través de un programa de televisión, pero eso no significa que vayas a ser una buena Oye. vocera. Quizás manejando redes sociales Me puede Sí, estaba ser acordando buena. de dos voceras que pasaron igual medias colas por el estallido, que fue Cecilia Pérez Sí. Sí, y fue Carla Rubilar. Sí. sí. Pero que aún así también- hay males políticos. Estaban en Claro, política, pero eran y que igual- tiene ahora una sí. trayectoria y una Claro. experiencia Ahora- política significativa Totalmente. que transmitían un mensaje y que generaban agenda. Yo el otro día escuchaba una reflexión sobre Cierra Luquita. cómo José Antonio Caz en su momento era un activo tóxico en este país. Porque cuando todo el mundo votó a prueba en el plebiscito de entrada, José Antonio Caz era el del rechazo. Exacto. Y él, sin moderar mucho su discurso, se encontró nuevamente en una posición favorecida. El péndulo cambió, las aguas cambiaron y de repente José Antonio Caz, que siempre estuvo ahí como un paria, fue el punto de lanza, el que habló siempre de seguridad, de orden, etcétera. Y yo creo que lo que está tratando de ordenar hoy día el gobierno es esa misma estrategia. Obviamente Mara Seguini no es la mejor para transformar eso en un comunicacional, pero es decir, yo me mantengo firme en mi camino, que es lo que decía un poco Esquella. Y al final del día van a llegar los dividendos de eso. Entonces, algunos podrán decir que esto sudé, esto O sea, es una eso apuesta. como resistir, que algo cae. Hasta que el tiempo me dé la razón. No, Claro. ya, nos vamos, pero solo No, quiero, sí, estoy de acuerdo. solo quiero decir Estoy que tratando de explicarlo, ¿no? Claro, solo me recuerda Chile, la alegría ya viene. claro. ¿Y alguna vez vino? Ya, Leslie Briseño, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo video. Lucas Serrano. Un gusto, ¿no? Francisco Gatica. No sé si, muchas gracias, no sé si están todos los Ceremi o faltan Ceremi. Faltan tres. Dos. Ah, los dos, porque vinieron Dos, Ronald Roof. sí, Ronald Roof, como Sí, Seremi muy de buen Hacienda. O sea, Vamos a hacer nos están quedando dos Ceremi. Dos Dos Ceremis. Ceremis. Sí, Yo- buen nombre. Ya. Muchas gracias. Y también Andrés Oñate, nuestro querido director. A usted gracias por su sintonía. Estamos en Spotify, nos busca como Lo que está en juego. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, que es Canal 9 Bio Bio TV, y en Canal 9.cl, renovado espacio también para que nos visite. Que tenga un hermoso resto de semana. Un abrazo. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.